Los periodistas. Aquí estamos en el área de Relaciones Públicas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Les agradecemos a sus directivos, a los responsables, al ingeniero Carlos Tornbel, que nos hace el favor de grabar y de entregarnos los audios y demás. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros como cada semana. Muchas gracias. Aquí andamos. La Segunda Guerra Mundial, al terminar, desencadenó lo que en el medio de la novela de espionaje, la novela negra y la cinematografía, tuvo una explotación bárbara que se llamó la Guerra Fría. Esta cantidad de novelas que se hicieron sobre los espionajes, sobre la forma en la que se espiaban los unos a los otros, los ingleses y los alemanes del este, y los rusos y los norteamericanos, y la CIA y los franceses, y quién sabe cuántas cosas. Y sucedieron muchos asuntos porque, de alguna manera, si se llamaba Guerra Fría, quería decir que ya no había el intercambio de balas, de cañones, de bombazos, ya no había estas armas, pero entraron las armas de la inteligencia, de otro tipo, muy eficientes también, porque generaron un nuevo escenario pues político y geopolítico en el mundo. Y dicen los expertos que la Guerra Fría se termina cuando cae el muro de Berlín, que hace unos días celebraron en Alemania, bueno, celebraron en todo el mundo este hecho que fue pues verdaderamente una serie de manifestaciones que, como tú dices, coincidieron, se sincronizaron en un determinado momento para que todos los gobiernos y todo el mundo dijera ya basta de estar divididos, ¿no? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los orígenes de esta famosa Guerra Fría, Manuel? Mira, Jesús Manuel, la Guerra Fría es el resultado, en primera instancia, de la firma de los tratados de Yalta. Cuando se firman los tratados de Yalta, el presidente norteamericano Roosevelt estaba tan consciente de que aquello era muy discutible que, sin tomar en cuenta a sus asesores más próximos, firmó el documento, y una vez firmado el documento por Roosevelt y Stalin, Churchill no quería firmar el documento de los tratados de Yalta y firmó un poco condicionado. Pero Roosevelt pensaba que darle a Rusia el control de toda Europa era un acto de justicia y que por lo tanto habría que hacerlo. Igual que Wilson en la Primera Guerra Mundial, ambos, Roosevelt y Wilson, se metieron en una problemática muy propia del liberalismo, pero que a otros grupos sociales nos resultaba muy lejano. Nunca hubo un gran entusiasmo en América Latina por la defensa de los tratados de Yalta, pero tampoco hubo mucho movimiento a favor de los tratados de Yalta. Estábamos lejos, ¿no? Estábamos lejos, desde luego. Y los interesados pues eran los que habían estado en la guerra, los franceses, los alemanes, los italianos, los polacos, bueno, los que quedaron tras de la cortina de hierro, que se llamó así a esa división, pues no podían opinar, era la URSS la que decidía todo, ¿no? De Stettin, en el mar Báltico, dice Winston Churchill, a Vladivostok, en Asia, en estas dos puntas es donde teníamos influencia y se nos cayó. Y al caerse vienen todos los hechos e incidentes de la Guerra Fría, que algunos de ellos parecen de telenovela, pero que en la práctica, relatados por las personas que lo vivieron, te das cuenta de que el asunto era muy, muy en serio. En el final de la Segunda Guerra, cuando el 7 de mayo de 45 los alemanes dicen
Ya. Hitler se murió ayer, nosotros nos rendimos. Cuando esto se produce y los aliados dan a conocer un documento por medio del cual la comandatura, que era la institución que ellos habían inventado para controlar los cuadrantes de la gran ciudad de Berlín y desde luego cuadricular al resto del país para que no hubiera un beneficiario solo, para que no se considerara la derrota de Alemania hecha por Rusia únicamente. Y todo esto dio lugar al establecimiento de grupos que simpatizaban con un tratado que tomara en cuenta a la Iglesia, y otros antipatizaban con este criterio. Cuando al final de la vida del Papa Pío IX, que muere totalmente inquieto, su preocupación cuando ya estaba en su lecho de muerte era: ¿y qué va a pasar con el resto del mundo? ¿Qué podremos hacer para que el mundo viva más o menos feliz? Y Pío IX pensaba que los revolucionarios garibaldinos podrían ser un buen ejemplo para saber si estos radicales de América eran tan radicales como los de Europa. Y bueno, yo creo que lo sabes, los garibaldinos logran posiciones muy importantes, entre ellas Sicilia, y se vuelven el eslabón De la mafia. de la mafia, el eslabón de la mafia. Pues este es el antecedente de la relación de la democracia cristiana con la mafia. Así es. De hecho, aparece primero este fenómeno acompañado del tráfico de productos que en el mercado negro se vendían. Claro, y los cigarros y todo aquello, sí. Los cigarros eran como los billetes de $1. Exactamente. A eso equivalía cada... Y entraban por el sur de la bóveda itálica, ¿no? Así Esa era es. la parte donde desembarcaron. ¿Qué tanto tuvieron que ver las decisiones de los Estados Unidos en que los garibaldinos tomaran fuerza y surgiera esta alianza con la mafia, Manuel? Porque se dice en algunos textos, no sé si más novelescos, que los Estados Unidos le pagaron a la mafia su colaboración para dejarlos entrar por el sur en Italia, a cambio de una serie de concesiones en Nueva York y en Las Vegas, que fue una parte de estos acuerdos que hubo. O sea, la mafia pesó en la Segunda Guerra Mundial, y una prueba es esta relación con los garibaldinos. Pero ¿es algo que se da solo entre los italianos o intervienen ya los servicios norteamericanos, la inteligencia y parte de la Guerra Fría? Mira, prácticamente todos los acontecimientos importantes de la Guerra Fría atraviesan, están a un lado, están patrocinados por los aparatos de inteligencia. De los dos lados. De los dos lados. Bueno, de los dos o de más, porque cuando decimos Guerra Fría casi siempre pensamos en los rusos o los en esa época soviéticos y los americanos, pero los ingleses también tenían sus cosas, y los franceses no se diga. Y los alemanes también. Y claro, los alemanes lo suyo. La lucha fue una lucha implacable entre seguidores del proyecto de Estados Unidos y los seguidores del proyecto de los rusos, visto de lejos. Te acercabas y te dabas cuenta de que había muchas rebanaditas más que había que cortar para ubicarlo, ¿no? Para comenzar, al interior de Europa surge, una vez que se ha rendido Alemania, surge la propuesta de darle de nuevo la unidad a Alemania, pero ponerla bajo la tutela de los rusos. Y desde luego Winston Churchill y Truman
dicen que no. Entonces, los rusos invitan al premier inglés y al presidente a visitar Potsdam, en donde se hará con mapas una explicación de qué quiere la Unión Soviética. Se incorporan a la comitiva que lleva Roosevelt varios de sus cercanos colaboradores, Bernard Baruch, Averell Harriman, y sorpresivamente Roosevelt dice: no me interesa que estén mis asesores, y los deja en la isla de Malta, y él se va a Yalta a entrevistarse con Stalin, porque hasta ese momento Truman tenía la idea muy light, pero que resultaba muy atractiva, de que habiendo derrotado toda la combinación de fuerzas militares a los alemanes, el territorio de Alemania era territorio de los combatientes, y el territorio de los combatientes se gobernaba con militares, y ahí nacen las comandaturas. La comandatura era un representante de Rusia, un representante de Inglaterra, un representante de Estados Unidos, un representante de Francia, y ellos hacían los planes para gobernar. Al día siguiente, Jesús Manuel, al día siguiente de la rendición de los alemanes, comienzan los problemas. Y comienzan los problemas ante un hecho que los aliados no habían contemplado. Al día siguiente de la liberación, veías las colas inmensas de la gente en las panaderías, en las lecherías, y no había pan, y no había había leche. No había alimento. Y empiezan a mandarlo en barcos de Estados Unidos, ¿no? Y tenías algo así como 35 millones de personas que alimentar. Pero a eso agrégale los prisioneros de guerra que todavía estaban en campos de concentración. Los aliados vinieron a encontrarse con una formulación de reclamos de parte de los soldados alemanes, que una vez rendidos eran llevados a los campos de concentración. Hay un libro que se llama Overlosses, las otras pérdidas, en donde se hace un análisis de qué pasó en Alemania durante el periodo de los últimos meses de la guerra, y las versiones que en el libro se manejan nos hablan de un plan perfectamente trazado y contactado para escapar de los juicios, que los americanos habían llegado con la bandera desplegada de los juicios, y entonces querían enjuiciar hasta el señor que limpiaba los zapatos. Para ellos todos eran exactos. En Nuremberg se montaron, ¿no? Claro. Yo no sé si tú hayas visto una película que se llama Requiem por un imperio. Uh-huh. En esa película presentan el caso de un director de orquesta al que finalmente, cuando la guerra termina, nadie le quiere dar trabajo porque todo el mundo lo acusa de colaboracionista, y él no encuentra la manera de explicar que él no fue colaboracionista, pero esto marca las diferencias que se tenían entre los encargados de la mafia, que esos sí eran reconocidos, a esos sí se les abrieron espacios, por muy delincuentes que fueran. Porque eran colaboracionistas del otro lado, de los aliados. Claro, ellos fueron el mejor agente de los servicios de inteligencia, decían los ingleses y americanos. Sin los italianos hubiéramos perdido
una gran cantidad de vidas humanas con los italianos. No solo no se perdieron, sino pudimos impedir que las bombas que se iban a colocar en los barcos en plena guerra pues no se colocaran, y esto le daba a estos grupos una situación muy especial. Pues no había comida, pero tampoco había medicinas, tampoco existía un lugar donde tú pudieras ir a que te dieran tratamiento médico porque resultaste herido en las últimas batallas. Nada. Los heridos se arrastraban por todos lados, a veces llevados en camilla por compañeros, preguntando siempre dónde están los servicios médicos. Esto llevará a los franceses, porque la idea es francesa. Bueno, entonces la idea de la Cruz Roja es francesa. Y en este caso el promotor de una clínica abierta a todos los que estuvieran lesionados se hace sobre el principio de subsidiariedad que tienen los que vencieron al frente a los vencidos, que tienen el ánimo derrotado, que no tienen espíritu para hacer muchas cosas. Este otro grupo, por el contrario, es un grupo bien organizado que levanta inmediatamente resultados positivos, creando para los rusos una amenaza. Los rusos habían estado callados respecto al hambre que había, de la cual participaban sus soldados. Los soldados rusos no tenían que comer igual que el resto de las fuerzas de ocupación, más los habitantes. Todos te extendían la mano pidiendo que les pusieras un pan. ¿De dónde ibas a sacar un pan? La situación fue vista por grupos de interés social en Estados Unidos, y estos grupos le dieron a las comandaturas una solución parcial. La idea de concentrar los productos del campo en un solo lugar para poder desde allí distribuirlo necesitaba de un factor que los bombardeos habían eliminado. Los puentes, las carreteras y los almacenes, el ferrocarril, las bodegas de los ferrocarriles. Es que todos estos lugares que tú mencionas, Jesús Manuel, estaban llenos de escombros. La gente había ido a robarse lo que pudo, pero no fue gran cosa porque claro, los almacenes se vinieron abajo y echaron a perder muchísimas cosas. Y las cosechas se perdieron porque no se sembraron, porque no hubo quien lo hiciera, la gente estaba en la guerra. Y además meterte al campo con... Hubo unos 2-3 años que no se produjo vino. Así es. Imagínate querer entrar a un campo que tú sabes que puede estar minado, claro, con tu arado. Pues pero todavía hoy día se han dado casos que se encuentran bombas que no explotaron. Que no explotaron. Sí. Entonces, en esa época era mucho más frecuente ese escenario. Todo esto se refleja, y tú lo decías muy bien, en el cine. El cine es uno de los grandes difusores de la visión hollywoodense de los asuntos económicos o militares, pero esta idea de hacer el script para que hablen las personas es tirada a la basura. Se veía luego que estaba actuada, y entonces comienzan a entrevistar realmente a la gente, y les llama mucho la atención el que la mayoría de los entrevistados mencionaban a Hitler como un buen gobernante. Solo los que estaban ya muy enfrentados con el nazismo, como los que participaron en la Operación Valquiria, sí, esta gente... Los generales que querían derrotarlo no solamente, sino asesinarlo, ¿no? Liquidarlo.
Pero ¿cómo se llamaba el grupo selecto de donde estaban los de la SS y los ideólogos, digamos? Se llamaba algo de la negra, no sé qué cosa negra, la no me Hermandad, Hermandad Negra o algo así, era el grupo selecto. Pues ellos estaban bien. claro. Y de alguna manera los alemanes estaban bien porque tenían lo que no tuvieron, les devolvieron el orgullo de ser alemanes, que ahora se los ha quitado la Volkswagen con el tema de las trampas estas de la contaminación de los motores diésel. Pero los artículos que han salido hoy día de la historia de esta pues automotriz se remontan a los orígenes del nazismo precisamente, Claro. como uno de los orgullos de los alemanes, ¿no? El tener De el hecho, coche para 5 el personas, Volkswagen, ¿no?, fue una petición explícita de Hitler a Porsche. a los armadores, diciéndoles, interesa darle al pueblo lo que no ha tenido. Sí, un coche. Un Entonces se coche. hace un fideicomiso gigantesco para sacar 300,000 unidades para que todos los alemanes tengan coche, que eso es una cosa que no se había visto, ¿no? Sí, Entonces, con yo me resultados imagino muy que buenos muchos para estarían felices. Ahora, entra el famoso Plan Marshall, ¿no? A solucionar Pero el plan Marshall el tema del hambre. entra después, entra un poco después, porque mientras se da la reunión de Potsdam, en donde Truman y Stalin no hacen química, al revés. Y ya muy enojado Stalin por las cosas que estaba diciendo Truman, prácticamente suspende la reunión. O sea, la cosa se volvió tensa allí porque comenzaron a salir a la luz cosas que los rusos habían hecho. Y la pregunta era, ¿los vamos a incluir en los juicios en Nuremberg? ¿O estos son juicios aparte? Y Stalin dijo, a mis militares nadie les monta un juicio. Un poco lo que dijo ahora el general Ángeles, ¿no? Sí, sí, uno se da cuenta del... El militar es así, tiene esa disciplina de pensamiento, ¿no? Claro. Se crearon muchos incidentes a partir de que se toma la decisión de implementar la democracia en estos lugares. En países devastados por los bombardeos, en países devastados en los campos que habían quedado sembrados pero de bombas que podían explotar en cualquier momento, en un escenario así, ¿quién podía tener alguna ventaja? Y Stalin dijo, nosotros podemos absorber eso si se nos entrega la posibilidad de acceder al poder de manera democrática en los países que tienen democracia. Y Truman le creyó, ya no estaba Churchill, que era el colmillo de la política hablando, ya no estaba él, estaba Clement Attlee en su lugar, un representante de Inglaterra de la línea laborista y además del laborismo radical, que desde luego estuvo encantado de colaborar con Stalin en muchas cosas, y con estos factores de organización de gobierno que la comandatura saca a la luz, vinieron en primer lugar la definición más clara de las fronteras de qué era de quién. Y Stalin pide que un grupo de trabajadores vaya a demoler la puerta de Brandenburgo, porque es un símbolo de Alemania, no de los nazis, de Alemania, porque estaba desde antes de los nazis, y los rusos tenían la obligación de destruirlo. Y ahí se armó la primera discusión, pareciera mentira, el primer tema que saca de quicio a los contendientes. La supervivencia de la puerta de Brandenburgo. Y la supervivencia de edificios históricos que los aliados dijeron, ya bastante amolados La puerta de Brandenburgo llevaba
más de 100 años ahí. Bueno, claro que sí. Más, porque todavía la base era del Sacro Imperio Romano. Así es. Sí. Eran los nuevos signos de los tiempos. Bueno, y hoy los del Estado Islámico hacen lo mismo, o sea, no es nuevo este asunto tampoco. Sí, nada más la diferencia estaría en que los otros grupos no comenzaron a dinamitar Ajá. las áreas políticas o las áreas históricas, entendiendo que la barbarie tiene sus límites. En Alemania comenzaron a aparecer requerimientos de moneda. ¿Con qué pagabas tu...? La gran inflación, ¿no? Claro. Que se presentó. ¿Con sí. qué pagabas tú tu taza de café? Que te lo aceptaran. Y entonces... Y en la mañana costaba uno y en la tarde otro, porque se Así devaluaba en el mismo día. Sí. Una cosa impresionante. Tremenda. Impresionante. Sí. Entonces los rusos exigen que sus ciudadanos estén exentos del pago de estos impuestos y de que estén exentos de tener que usar un papel moneda que mandaron a imprimir los aliados. De hecho ya lo llevaban impreso, que venía a sustituir a todas las monedas de cada uno de los países. Era, si tú lees los acontecimientos, parece que ocurrieron hoy. La idea era, por parte de los rusos, mantener la línea de confrontación, aunque la pusieran lejos en Siberia y la pusieran en Vladivostok para enchinchar al emperador del Japón, pero la línea fuerte de los rusos era ocupar inmediatamente la ciudad de Berlín. Berlín se convirtió en el pivote geoestratégico del proyecto revolucionario de José Stalin, que hablaba muy poco, por lo menos con los occidentales hablaba muy poco, y siempre en un tono de superioridad, que Roosevelt le aguantaba sin mucho problema, pero que Truman no lo quiso aceptar. El papel de los jóvenes en estos antecedentes lo puedes apreciar en la rápida asimilación de los jóvenes a la realidad que se estaba viviendo. Mientras sus padres y peor aún sus abuelos seguían llorando por las barbaridades de los soldados rusos hacía unas semanas, estos estaban ya en una situación de acercamiento con los rusos, y a Stalin, que era un hombre inteligente, se le prende la señal de alarma y dice, pues eso es lo que tenemos que hacer, dividir, pues vamos a dividir y vamos a quedarnos con el pedazo más grande de la ciudad de Berlín, vamos a quitarle un pedazo a la ciudad de Viena, nos vamos a quedar con una parte de Budapest, y todo esto lo haremos a través de los partidos comunistas de la localidad que ganarán las elecciones. Y comienza el jaloneo entre 1945 y 1948, 3 años. Fueron 3 años de un jaloneo tremendo entre las fuerzas democráticas que, habiendo en esos países regímenes totalitarios, de repente vieron aparecer dentro de sus filas personas que tenían un cabal sentido de responsabilidad y que no quisieron precipitar la guerra. Cuando Stalin ordena destruir la puerta de Brandenburgo, fueron los jóvenes trabajadores los que se pusieron enfrente, y de tal manera que para los rusos no hubo alternativa. Los jóvenes estaban del lado no del lado de los Estados Unidos, no, estaban del lado de la paz, estaban del lado de la desaparición de las y de ideologías. sus símbolos
en cuanto a los monumentos, ¿no? En Así cuanto es, y un respeto decían, ¿cómo es posible que respetaron las bombas de los ingleses y americanos? Grandes monumentos, ¿no? Como Respetaron, entre otros, la puerta de Brandenburgo. Y Rotenburg ahora, of the Tower, que fue uno de los acuerdos de las naciones de no tocarlo, ¿no? así es. Y bueno, ¿te acuerdas que ya hablamos del general Freyberg, el australiano, que mandó bombardear la abadía de Montecassino, la abadía más antigua en el mundo, ¿sí? Sí. La mandó a y al mismo tiempo, del otro lado, los alemanes como Choltitz, que rehúsa las órdenes de quemar París, ¿no? Así es. Que salva de alguna manera las obras de arte de los museos, ¿no? Que si no hubiera sido por eso, no habría testimonio de muchísimos siglos en obras de arte, en pintura, en toda la parte de la Pinacoteca del Louvre hubiera desaparecido, ¿no? Sí, es verdad. Los norteamericanos, con un sentido más práctico, hicieron ver a una caseta que construyeron para entrar al sector ruso. El Point Charlie. El Charlie. Charlie. El Charlie Turnbull, ¿no? ¿Verdad? Y famosísimo en todas las películas de espionaje de James Bond también. Bueno, los servicios de inteligencia, Jesús Manuel, se las vieron muy complicadas en una sociedad que por hambre era capaz de hacer o decir cualquier cosa. Por una cajetilla de cigarros y por un chocolate eran capaces de espiar. Las cosas se volvían casi grotescas, ¿no? Por la aparición de estos. Bueno, gracias a eso, Manuel, se descubren, se especializan y perfeccionan la cantidad de dispositivos para el espionaje, las microcámaras. Así es. La famosa cámara alemana, esta pequeñita, la Minox, ¿no? Que bueno, era una cosa, todavía hoy día las ve uno y dice uno, caray, qué cosa más maravillosa. Por la lente, la óptica de size de los lentes de las cámaras, que eran una maravilla, y todo lo que significaba lo electrónico, los micrófonos, los sistemas de grabación, los visores de noche, ¿no? Así es. Los detectores para seguir a la gente y la cantidad de estrategias y técnicas del espionaje. Es toda una cultura nueva en ese momento. Claro, ¿no? Porque sorprendente aún hoy día. Tiene una duración de 40 años. No fue flor de un día, no fue un hecho aislado que pasó, sino es lo de todos los días, ¿no? ¿Quién ganó la Guerra Fría? ¿Se puede hablar de un triunfador? Mira, aunque es muy difícil hablar de un triunfador al estilo antiguo, gana Estados Unidos, gana el modelo norteamericano, porque el gobierno ruso se colapsa al no poder cumplir con sus ofrecimientos a los jóvenes. Entonces sí hay un ganador y hay un perdedor. Pero gana un modelo. Exactamente. No un país, no una bandera. Mira, eso lo aclaró muy bien Zbigniew Brzezinski en la reunión del mes de diciembre de 1990, cuando se reúnen en Madrid los que después van a integrar otros grupos de mucha resonancia, sobre todo por el misterio que les han rodeado. Los Bilderberg y todo esto. Los Bilderberg, sí, así es. La actitud de los servicios de inteligencia fue la de tratar de crear en la zona alemana un foco de resistencia a las presiones de los rusos. Y entonces comenzaron, financiados por Estados Unidos, los ataques, los enfrentamientos, como el de los trabajadores de Berlín, que llegaron a defender con picos y palas la puerta de Brandenburgo, que los tanques estaban a punto de tirar y destruir de manera absurda. El papel de
los jóvenes en esta contienda es un papel inteligente porque permite a los jóvenes tener una idea vista muy de cerca de lo que significa el establecimiento de un Estado comunista. Porque cuando Stalin dice que no le tiene miedo a los demócratas de Europa del Este, y aprovechando la circunstancia le piden que les permita a los representantes de Hungría, de Viena, que les permita participar en las votaciones sin represalias. A Stalin no le gustó mucho el asunto, pero acababa de decir en público que no le preocupaban, entonces dice que los dejen actuar. Se hacen las convocatorias y por primera vez aparece en todos esos países, que además nunca históricamente tuvieron un acercamiento con este pensamiento, aparecen los grupos de democracia cristiana. Grupos de democracia cristiana que intentan romper los equilibrios que los rusos quieren lograr, porque siendo ellos el fiel de la balanza, en cualquier momento se salen de la jugada y se precipitan. O sea, si no fuera por la Guerra Fría, los grupos de la democracia cristiana no hubieran tenido una participación política. Pues mira, yo creo que la hubieran tenido, pero no tan exitosa. En Alemania. Y en Italia. Había sido pensada solo para Alemania y a la mera hora acabó siendo entregada a todo el mundo, porque el plan Marshall... Inclusive en Sudamérica entraron. Claro, el plan Marshall ancla su proyecto de futuro precisamente en el modelo social cristiano o demócrata cristiano que estaba apareciendo. El asunto, como decía Konrad Adenauer, era convencer a los alemanes de que votar era bueno. Después de que durante 3 años sin parar, todo el tiempo se les estuvo repitiendo que la democracia era una falacia, si leían la cartilla a los grupos aliados de lo que no iba a suceder. Cuando Stalin dice que permite la creación de partidos y la participación en la democracia, se crea también un partido comunista. Los rusos crean el suyo. Es como, a mí a veces la escena me recuerda a la competencia de las ofrendas, ¿no? Tú tienes una de este lado, yo tengo una de este lado, y ya le quité esto, ya le puse aquello. Es decir, una competencia que por el mercado finalmente, ¿no? Que hasta ese momento parecía incluso sorprendente en Stalin. Dicen, pero ¿cómo acusan a Stalin de ser un autoritario si está cambiando las estructuras para que funcione la democracia en los países tras la cortina de hierro? Se convocan a elecciones y los aliados de Stalin no obtienen nada que valga la pena en las elecciones, mientras los seguidores de Konrad Adenauer, de Schuman y de Alcides de Gasperi levantaban la esperanza de las sociedades en donde ellos estaban residiendo. Inmediatamente después ocurre el incidente en Checoslovaquia. La primavera. Antes de la primavera. Hacen las elecciones. No, claro, la primera fue en el 68, sí. Y estamos hablando aquí de los 49, 47. De 47. En esta situación, los ingleses envían a presentar batalla en un proceso electoral en Praga a uno de los aliados incondicionales que había sido uno de los factores más importantes para mantener a Masaryk en la línea de combate que ellos habían estado trazando.
Ahí ellos son de una línea socialdemócrata de izquierda, que en ese momento la izquierda de la izquierda tenía que ser tratada con pinzas, porque había un rechazo a los símbolos de la guerra. No porque fueran demócratas cristianos y socialdemócratas, sino porque la sociedad lo que quería era reconstruir el mundo que se les había venido abajo, el mundo de comodidades, de habitaciones soleadas. Todo eso que había desaparecido es el nuevo ideal. Y cualquier otra cosa que les pusieras enfrente, no lo querían. No lo querían. Sin embargo, en las elecciones en Checoslovaquia gana Masaryk y Eduardo Beneš. Beneš había sido el enlace con Londres durante el periodo de la guerra, y Beneš había elaborado unos informes muy bien logrados de la realidad del entorno en la Segunda Guerra Mundial. Había hecho verdaderamente un papel importante. Cuando le ofrecen ser candidato, él intenta rehuir, pero hay una presión fuertísima sobre él. El cardenal arzobispo estaba en la cárcel, lo habían metido los comunistas. Sale y hace un discurso favoreciendo a Beneš y otra vez a la cárcel, pero ahora son los rusos los que lo encarcelan. Alemania y Rusia mutuamente se acusan de no haber entendido el mensaje tan serio que tenía el pensamiento de Masaryk. Vienen las elecciones, Jesús Manuel, y en todos lados ganan los candidatos de Schuman, de Adenauer, y esto hace enfurecer a Stalin. Para Stalin no hay pretexto. Rusia debió haber ganado esas elecciones, y si no tenían el suficiente número de soldados, se mandaba para que los soldados definieran las cosas, porque dejando que el poder civil maneje las cosas por su cuenta, el resultado era que habían perdido todas las posiciones. O sea, la estrategia falló. Pero les falló. Pese a haber creado al Partido Comunista en esos países. Y entonces, en consecuencia de eso, ¿qué es la separación de todos los territorios dentro de la URSS? O la integración, mejor dicho, sí, a porque la URSS. Se agrupan en torno a Rusia sus adversarios que acababan de ganar las elecciones, y uno por uno fue Stalin eliminando, uno por uno de los que quedaron. Por eso es que la Guerra Fría se mantiene durante tanto tiempo. Por el bloque que se forma. Claro, porque se forman bloques fuertemente ideologizados para los que no... Y autoritarios. No, claro. Para los que no significaba lo mismo el que hubieran colocado los rusos un satélite a que lo hubieran colocado los norteamericanos. Sí, o sea, tan es así que Rusia es la que levanta el muro. Así es. No es el lado del oeste, no son los occidentales, sino Alemania del Este es la que levanta el muro para no dejar la influencia de los occidentales, ¿no? Sí. Y ve cómo acabó todo. Es muy curioso. Hay un texto que yo te recomendaría de Sergio Sarmiento que se llama Ostalgia. Del este. La nostalgia por la Alemania ocupada por los rusos, que trae toda una serie de entrevistas en donde uno se da cuenta de que las ideologías no mueren, las ideologías se transforman, desaparecen para sobrevivir. Así es, y de nuevo volverán a funcionar. Ya se nos, ahora sí que se nos fue el tiempo,
Quedan unos cuantos segundos, Manuel, pero, o sea, el surgimiento, y vale la pena que retomemos este tema en algún otro programa, Manuel, porque así como surge la democracia cristiana, hace rato dijiste la socialdemocracia, dijiste el Partido Comunista, y todos estos que serían los comunes denominadores de las nuevas ideologías que debutaron durante la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría y posterior a la Guerra Fría, que hoy día están dominando el mundo. Así es. Sobre todo en Europa, y cómo se exportan esta línea de pensamiento, ¿no? Los socialdemócratas, por ejemplo, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que parte del esquema vivido para 1948, porque 48 es el año en el que se arma la Guerra Fría, las personalidades que intervinieron pensaron que la solución estaría en crear Radio Europa Libre. Y el capítulo de Radio Europa Libre, si tú quieres, lo tratamos. Es interesantísimo lo que estás diciendo, porque de ahí surgen las nuevas líneas de pensamiento de la libertad de expresión a través de la radio, de la banda corta que se llamaba en aquella época, a competir con la de los Estados Unidos y de Inglaterra, la BBC de Londres y la Voz de América. Y del otro lado, la cantidad de estaciones de radio que se lanzaron, Radio Nederland, por ejemplo, que fue una de las más poderosas, que todavía creo que sigue teniendo la Deutsche Welle, ¿no? Y así podíamos, es muy interesante, porque es la parte que viene a culminar otra tesis que también surge durante la Segunda Guerra Mundial, que es el dominio de las masas a través de la radio, ¿no? Claro. La famosa tesis del nacionalsocialismo, de una mentira dicha 1000 veces acaba por ser una verdad, decía Goebbels, ¿no? Sí, y cómo la radio se convierte de alguna manera en un arma política, no solamente en un medio de comunicación, claro, primero financiera y después de los acontecimientos. De las estaciones de radio americanas sobre Cuba, las mexicanas y sobre Cuba. Bueno, y sobre Cuba ahora, ¿no? Sí. Esa es la globalización ya en otro sentido. Así es. Qué interesante. Caray, ahora sí me da mucha pena cortar el tema, pero ya llevamos 48 minutos, Manuel. Se nos fue volando. Estaba muy entretenido, que me quedo en el tintero con muchas preguntas, pero bueno, habrá otros programas, primero Dios. Muchas gracias, Manuel, muy amable. Gracias, ingeniero Carlos Thunberg, por las facilidades, y gracias a la Dirección de Relaciones Públicas de la UPAEP. Los periodistas.